Hola, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Mile, ¿me escuchas bien? Hola, sí, escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, yo escucho bien, perfecto. Listo, perfecto. Sí se escucha, profe. ¿Cómo van? Hola Noelia. Bien, profe, gracias. Bueno, caras conocidas por acá. Hola Diana, ¿cómo vas? Diana María. Diana María Rubio. Está trabajando, Hola, está profe, buenas trabajando. tardes. ¿Cómo Sí, vas? estoy ¿Todo bien? trabajando, entonces estoy trabajando y estoy acá escuchando, ¿vale, profe? Esa es la Esa es la actitud. actitud, eso está muy bien. Sí, por aquí también está Miguel Ángel Soacha. Hola Miguel, Hola, profe, buenas tardes. ¿cómo vas? ¿Desde dónde estás conectado? Desde Caquetá, las montañas. Yo soy militar. Sí, sí, sí. Les cuento acá que Miguel Ángel es militar activo, pero desde las montañas de Caquetá se conecta el día de hoy para participar en nuestro conversatorio. Bueno, yo creo que podemos dar inicio, ¿no, Mile? Sí, claro que sí. Yo creo que ya dimos un buen tiempo ahí de espera, igual para que se pudieran terminar de conectar. A quienes se continúen conectando, por supuesto, bienvenidos, pero considero que podemos ir avanzando. Iniciamos por darles las gracias a las personas que ya están acá con nosotros. Muchísimas gracias especialmente a quienes se conectaron muy puntualmente y nos tuvieron allí paciencia mientras dábamos estos minutitos para que terminaran pues como de conectarse los demás compañeros. Agradecerles como siempre su disposición para participar, su interés en estos temas. El día de hoy estamos nuevamente desde Bienestar Universitario. Venimos el día de hoy con un conversatorio y un poco siguiendo por la línea de nuestro último conversatorio que fue Sin Etiquetas. No sé si alguno de ustedes participó. Y estábamos hablando sobre el tema de la diversidad, ¿no? Hoy venimos continuando por esa línea a hablar un poco sobre el respeto a la diferencia. Y pues el día de hoy también tenemos invitadas, pero antes que nada nos presentamos nosotros. Seguramente ya nos conocen, a Camilo probablemente nadie, no, nunca lo habían visto. Nuevo, soy nuevo. Él es nuestro nuevo compañero de bienestar. Camilo Sandoval, psicólogo del equipo de bienestar universitario, Milena Pascagasa, psicóloga del equipo de bienestar universitario, y pues el día de hoy, Camilo, cuéntanos quién nos va a estar acompañando. Son invitadas sorpresa además porque no las anunciamos. Sí, el día de hoy, pues bueno, le hemos extendido la invitación a dos lideresas que hacen parte pues como de dos colectivos bien importantes en diferentes organizaciones. Primero por acá está Lina Lin, ¿nos escuchas? ¿Estás por ahí? Buenas tardes. Por acá la veo conectada, tal vez esté intentando Hola, ahí muy buenas habilitar su tardes micrófono. para todas y todos. ¿Me Sí, sí, ya escuchan? estamos. Sí, un poquitico más alto si Bueno. quieres. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos prestos a todo lo que surja hoy en este día. Bueno, les cuento que Lina actualmente como psicóloga y activista trans hace parte de los procesos que lidera la Alcaldía Mayor de Bogotá frente a los ejercicios de garantía de derechos fundamentales para este tipo de población, la comunidad LGBTIQ. Entonces, Lina ya en otros espacios ha tenido la oportunidad de contarnos cuál es el trabajo que se realiza desde las casas de integración de diversidad sexual, de todos esos adelantos que en materia de política pública se realizan acá desde el Estado distrital. Y Lina también, pues desde su experiencia propia, nos va a contar un poquitico de cómo ha sido su experiencia sí, en materia de lo que significa este tema del respeto a la diversidad, de lo que significa la diferencia, de cómo ella, digamos que entiende esta categoría de análisis y bueno,
Ahí vamos a ir conversando de a poquito como del trabajo que se viene realizando a manera personal y también desde la subdirección para asuntos LGBT. Y nos va a acompañar también Elisa Liñán, que ya viene en camino, viene llegando. Ella es una mujer pues campesina, negra, es profesional en comunicación comercial, tiene cursos de enfermería superior y es una lideresa social y política, defensora de derechos humanos, es hija adoptiva pues del departamento de Arauca y pues ha sido víctima del desplazamiento, de secuestro, de desaparición forzada. Ella también viene a contarnos un poquito de cuál ha sido el trabajo que realiza como lideresa social. Entonces, con ese preámbulo queremos iniciar este pequeño conversatorio. Ya ustedes, pues los que han estado acá como presentes en conversatorios de bienestar, conocen las reglas. Pueden interrumpirnos sin antes alzar la manito ahí en la parte de arriba con las reacciones. Pueden utilizar el chat. Sería chévere que si alguien quiere presentarse, contarnos por qué llegó acá, decirnos desde dónde se conecta, qué programa está estudiando, si está virtual, presencial, y que nos cuenten también ahí en el chat desde dónde se están conectando, desde qué lugar del país, ¿no? Entonces, a propósito de eso, del respeto a la diferencia, hay que denotar que la Ibero es multicultural, ¿no? Acá tenemos estudiantes como Miguel Ángel, que se está conectando desde Suacha. Por aquí estaba viendo que en modo trabajo desde Neiva nos decía Claudia Lorela. Entonces, chévere si se pueden ir presentando. Y el que quiera pues abrir su micrófono, encender su cámara también, bienvenidos, no sean tímidos, muéstrenos sus lugares de trabajo, qué andan haciendo ahorita. Veámonos mientras iniciamos. ¿Están tímidos? ¿Sí los dejan hablar? Yo no sé si soy la única, pero no me aparece el chat. Estoy tratando de ubicarlo. Confírmenme si a alguien más le está pasando y verificamos si de pronto es algún tema acá de la configuración de la sala o si soy yo y mi equipo. Por aquí estoy bien, yo estoy leyendo acá los comentarios, el acceso a chat. Por acá nos dice Daniela que se está comunicando de San Andrés de Sotavento en Córdoba. Mari dice, se presenta, estudiante de especialización en desarrollo integral de infancia y adolescencia, egresada de la Ibero en el 2016 desde Bucaramanga presente. Y por acá Claudia Lorena Gil está alzando la mano. Sigue Claudia, ¿cómo vas? Buenas tardes, profesor, y buenas tardes a todos. Estoy desde la ciudad de Neiva. Estudio psicología virtual y estoy muy emocionada por estos espacios. Conozco de este campo desde que estoy con un diplomado de competencias ciudadanas que me ha parecido súper bien. Pues yo voy apenas en quinto cuatrimestre de la Ibero y me parece estos espacios unos espacios tan abiertos. Es emocionante escuchar todo desde la diferencia, desde cómo integramos todo un pueblo, el pueblo de Colombia, cómo vemos que habla la gente desde sus hogares, desde sus trabajos. Es muy emocionante ver la diversidad que se ve en estas clases. Entonces yo estoy muy agradecida por haber entrado al diplomado, por conocer al profesor Camilo, por conocer todos esos espacios. Muchas gracias. Gracias, Claudia, por estar acá. Efectivamente, estos espacios promueven, tal y como es, digamos que la visión de la Ibero, una educación integral, ¿sí? Una educación holística, que no solo se trate como de estar ahí pendientes del componente duro de cada uno de los programas curriculares, sino que tengamos la oportunidad también de aprender de nuevas cosas y sobre todo fortalecer el tema del desarrollo humano. Por eso hablar del tema de la diversidad es importante, por eso hablar del tema del respeto a la diferencia es importante. Bueno, ya por acá nos comenta también Laura, que está en el programa de psicología y se conecta desde el departamento de Cesar, y Noelia Garcés desde Chapinero, estudiante de psicología virtual. Bueno, yo creo que podemos arrancar. Lina, no sé si quieres tal vez encender tu cámara. Podemos iniciar con una pequeña presentación tuya, que puedas complementar esa escueta
presentación que hice, ¿sí? Algo como muy formal, que nos comentes, bueno, de entrada, quién eres, a qué te dedicas, tal vez ya de manera específica, y bueno, que nos cuentes en general cómo estás viendo tú este tema del respeto a la diversidad, del respeto a la diferencia, Lina. Pero si puede tener mi cámara. Eso, ya te Hola, estamos viendo buenas tardes. y te vemos Ya no sé bien. si me ven. Sí, Pi, sí, ya te vemos. Bueno, estamos en una de las unidades operativas del Centro de la Subdirección para Asuntos LGT, que es la de Zona Centro, ubicada en el barrio Santa Fe, acá por la calle 22. Y pues me presento, mi nombre es Lina Lin García, soy psicóloga acá en la Subdirección para Asuntos LGBTI. Y pues yo llevo más o menos 10 años trabajando con la Secretaría de Integración Social. De hecho, hoy 4 de abril, la Subdirección para Asuntos LGBT cumple 10 años de estar trabajando en todo el tema de política pública y en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT, teniendo en cuenta el tema del respeto a la diferencia, como es el tema que están tratando hoy. Entonces, para mí es importante, pues, todo lo que se ha podido lograr en 10 años de trabajo y sobre todo en 10 años de proceso que llevo en la subdirección y pues como también como activista y como persona trans aquí en Bogotá. Bueno, felicitaciones. Mira que cala muy bien entonces nuestro evento con la fiesta que están realizando allá. Y justo hace unos días se conmemoró, hubo a nivel digamos que internacional, pero también nacional, diferentes eventos en relación con el Día Internacional de las Personas Trans, ¿no? Lina, ¿cómo ves ahorita de manera particular este tema de la condición que tiene en general la comunidad LGBT en relación con el respeto a la diferencia? ¿Cómo ves tú que a nivel social, a nivel de lo que significa la percepción y también a nivel de la incidencia del gobierno a través de las políticas públicas, será que sí se está consolidando esto del respeto a la diferencia? ¿Cómo lo ves tú? Pues en este momento yo te podría decir desde dos campos. Una mirada que puede hacer las instituciones en el tema de la transformación pues de las dinámicas que se presentan, pero también otra como, digamos, como persona trans que vivo diariamente la ciudad y que la habito y que diariamente estoy en contacto con otras personas trans. Y te hablo de trans porque justamente el Día de la Visibilidad Trans era para conmemorar las personas que están vivas y que pues luchan, digamos, por estos espacios y por estos reconocimientos aún, teniendo en cuenta que muchas de las personas trans pues son vulneradas y son asesinadas pues aquí en Colombia. Entonces, cuando hablamos un poco de esto del respeto a la diferencia, vemos que es un trabajo que lleva varios años, pues más de 10 años, pero también vemos que aún se siguen presentando situaciones fuertes de discriminación, asesinatos, crímenes de odio y creo que pues aún falta mucho desde el tema de la transformación cultural y es el tema de aceptarnos en la diferencia, aceptar que hay otras personas, que hay otras formas de vivir y eso es justamente algo que va a demorar bastante tiempo, pero pues que las nuevas generaciones y todo lo que implica el cambio cultural se está logrando en este momento. Mili, ¿qué opinión tú no tienes al respecto de la respuesta de Lino? ¿Tienes alguna otra pregunta en este momento? Recordamos a todos los asistentes que pueden interrumpir, pueden alzar la mano, comentarnos acerca de las diferentes percepciones Qué que vaya pena. teniendo ahí nuestra ponente. Sigue, Miguel Ángel. Miguel Me tiene la gustaría manita levantada, sí, eso iba a decir. hacerte una pregunta, Lina. ¿Tú cómo consideras que las normas tradicionales del género limitan a la hora de la diversidad y flexibilidad de una construcción de una identidad de género en una persona trans?
Bueno, para nadie es un secreto, pues que aún siguen existiendo las normas del género, a pesar de que se han ido rompiendo. Igual, de todas maneras, te podría dar una explicación. O sea, tú desde el sector público puedes ser lo que tú quieras, pero desde el sector privado es muy complicado. O sea, es muy complicado que tú en el sector, digamos, privado puedas ejercer libremente tu identidad de género. Y por eso hay muchas personas trans que a nivel, digamos, de ciudad es muy difícil conseguir empleo. Por eso vemos que siguen siendo como muy relegadas al tema del trabajo sexual o al trabajo de peluquería, porque aún siguen habiendo muchas barreras pues para ingresar a, digamos, a los trabajos. Y eso implica que hay una norma del género que marca la diferencia y es o tú eres hombre o eres mujer, y también tiene que ver un poco, por ejemplo, ahora con las personas no binarias, y es el tema de encajar en uno de los dos géneros o en una de las dos categorías que nos dan para escoger. O eres una mujer trans muy femenina que logres pasar desapercibida, o eres un hombre trans que logres camuflarte en la sociedad, pero aún no aceptamos esa diversidad, aún no aceptamos que pueden existir personas con identidades de género que transitan entre lo binario, entre lo no binario, y por eso es complicado, pero yo sí creo que aunque se ha podido romper algo el tema del género, aún falta mucho por trabajar, y eso es algo que las nuevas generaciones pues tendrán que irlo haciendo, o tendremos que irlo haciendo a nivel social. Lina, yo no estoy seguro si, digamos, acá todos los participantes tengan claro esto de binario, de cisgénero, de hetero. No sé si tal vez hacemos una conceptualización, establecemos un marco ahí rápidamente como para que las personas que nos están escuchando pues también como que se ubiquen un poquito, ¿no? Solemos nosotros desde acá decir, ah, sé de lo que está hablando Lina, pero seguramente hay más de un estudiante que cisgénero, hetero, ¿de qué está hablando? Sí, tienes razón, para eso hay que contextualizarnos un poco. Bueno, cuando yo hablo de binarismo de género, me refiero a lo que nos han enseñado que existe, que es un hombre que es heterosexual y una mujer que es heterosexual, que pues viven en esta sociedad, y pues se supone que cuando uno nace biológicamente con sexo masculino, sexo femenino o una persona intersexual, y que a partir de ahí pues hay una orientación sexual, y lo que comúnmente se creería normal y dentro de la norma sería que una persona fuera heterosexual, o sea, que a un hombre le gusten las mujeres y a una mujer le gusten los hombres, y que su identidad de género, que es la construcción que yo hago del género y cómo lo hago desde lo que yo siento, sea, digamos, acorde a mi sexo de nacimiento. Entonces, si nací con un pene, pues que mi identidad de género sea masculina y mi orientación sexual sea heterosexual. Y al contrario, pues si nací con una vagina, pues que sea una mujer y que mi orientación sexual sea heterosexual. Pero muchas personas nos hemos salido de esa norma, y cuando te sales de la norma establecida, como decía el compañero antes, es que la sociedad te castiga. Entonces la sociedad te margina y te lleva a los lugares más recónditos de una ciudad. Y eso implica también pasando porque las personas LGBT también las transversaliza mucho la raza. Hay personas LGBT que pueden ser afro, pueden ser indígenas, que también las transversaliza la discapacidad, que las transversaliza también en cierta medida la clase social, y muchas cosas que uno podría pensarse que para una sola persona pues es complejo. Es como si yo fuera una trans, negra, trabajadora sexual, pobre, y eso implica pues unas condiciones de vulnerabilidad aún mayores para esta persona. Entonces, cuando yo hablo de personas no binarias, son aquellas personas que se salen del género y que se ubican en no quiero ser ni tratado como masculino ni como femenino, sino simplemente no me encasillo en ninguno de los géneros. Cuando hablamos de las personas trans, pues hablamos de personas que hemos transitado del género femenino al masculino o del masculino al femenino, y hablamos pues de hombres y mujeres trans que hemos hecho el proceso y que desde digamos, que nos gusta que nos llamen desde el género que decimos vivir, y pues también hay unas leyes que lo avalan, como el decreto 1227 del 2015, que avala que todas las personas transgénero se pueden cambiar su sexo
y su nombre en el documento de identidad. Entonces, esto hace parte pues también de los derechos ganados que tiene la población trans en Colombia. Ahora también hay un compañero que él por primera vez sale la nueva cédula en Colombia, donde tú te puedes escoger entre ser una persona no binaria o no binaria, o también que en tu cédula puedas escoger que eres una persona trans. Entonces, estos son cambios que se van dando y que van rompiendo pues legalmente con el tema del género. Pero aquí el tema viene siendo un poco el tema, creo que es la transformación cultural, y también tiene que ver con la cultura. Entonces, que eso se demora más, pues porque va de generación en generación. A veces enseñamos a nuestros hijos muchas cosas que las seguimos repitiendo continuamente, y eso hace que muchas cosas no cambien, pero poco a poco pues se va logrando. Bueno, muchas gracias, Lina. Tenemos otra manito levantada y pues ya que están animándose a participar, les voy a dar alas a sus micrófonos. Tenemos por ahí a Judith Rosado. Judith, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas tardes. Mucho gusto, Judith Rosado. Entré un poquito tarde, de pronto no sé si aclararon al inicio, qué pena por eso. Bueno, con mucho respeto, ¿no? Porque también la compañera acaba de decir, Lina, pues sí, estamos en un punto de cambio cultural. De pronto yo todavía tengo un poco de pensamiento tradicional, pero sí, por eso pido disculpas si de pronto ella aclaró al inicio ahorita. Pero yo considero que además del cambio cultural, se están dando cosas que están siendo mal manejadas en el tipo de educación hacia esa diversidad. ¿Por qué? Porque es que se está confundiendo, y así lo siento yo, y pues también siento que se puede transmitir el punto del sexo con el género y que estemos como peleando eso, porque sí, sexo son dos, femenino y masculino. Ahora, el género, que es donde se está apuntando todo esto, que es si no te identificas con, o sea, eres de sexo, o sea, sexo son dos, femenino y masculino. Ahora, ¿a dónde es el género? Y desde el género es que nosotros tenemos que comenzar a partir con la educación de la enseñanza de la diversidad y de la aceptación cultural. ¿Por qué? Porque pueden crecer nuestros niños con esa confusión de sexo, y no es la confusión de sexo, es la del género, la de identidad de género y cómo se identifica la persona. Y que después también lo pueda confundir con la sexualidad, que es otra cosa. Entonces, es mi percepción. Por eso no sé si al inicio como que Lina aclaró eso, pero es el punto y es lo que de pronto a veces a mí también me preocupa con todo lo de que se maneja la inclusión. ¿Por qué? Porque es que estamos llevando a la inclusión a que sí, a que aceptemos a mujer con mujer, a hombre con hombre, y estamos olvidándonos de los otros temas de la inclusión, que son las razas, que son las religiones, que son las limitaciones por cualquier tipo de discapacidad o de falta de la persona. Y inculcamos nada más, no, es que es normal hombre con mujer, con hombre, es normal mujer con mujer, hombre con hombre. Y no es eso lo que tenemos que enseñar, porque de hecho hasta por la televisión quieren meter cualquier cosa con que eso es normal. No es eso, es la diversidad de género, de cómo se siente la gente con la identidad de género. Pero sí, obviamente de ahí se parte esa aceptación y esa tolerancia a esas identidades, pero no perder el concepto base. Bueno, es mi opinión. Entonces, si dije algo ahí, yo sé que Lina está tomando notas como para aclararme algunas cosas, entonces sí agradecería. Sí, lo que pasa es que yo creo que el ser humano es un complemento de muchas cosas, o sea que no hay que, pues digamos que invisibilizar las dimensiones que tiene el ser humano, como decía la compañera. Por eso yo hablaba mucho de la transversalidad transversalidad, por ejemplo, de los temas de discapacidad, de raza, de etnia, de clase social y de muchos aspectos que tiene el ser humano. Cuando hablábamos de sexo, pues no solamente hay dos sexos, sexo masculino y femenino, también existen las personas intersexuales, y la intersexualidad está casi en 60 variedades de intersexualidad. Entonces estaríamos hablando de que pueden existir casi 62 sexos. Entonces eso implicaría pues que hay una diversidad bastante grande, solo que pues nadie sabe si es intersexual o no, a no ser que se haga un carotipo, a no ser que se haga un examen y se valide que la persona es intersexual.
En ese sentido, pues cuando hablamos del tema del género, sí es como la construcción del género, pero esa construcción de género pues también va, digamos que unida a varios componentes, como lo decía, el tema de la raza, el tema de la clase social, de la discapacidad, entre otras de lo rural, de lo urbano, porque eso también implica que las personas no solamente son el género, sino que también implican esas otras matrices de dominación de las que nos tienen, de las que la sociedad nos implica. O sea, ser una persona, por ejemplo, con discapacidad también te excluye de un sistema binarismo donde las personas tienen que estar bien para estar en esta sociedad o muchas cosas. Entonces, eso también implica cómo nos salimos también de, más allá del género, y todo eso es el respeto pues a las diferencias de las personas y a ver las potencialidades que existen en cada persona. Bueno, yo Muchas quisiera... gracias, Lina. Qué pena, Milena. Ay, qué pena. Y de Dale. manera adicional, no, qué pena contigo. Ahora imagínate una persona que tenga una identidad de género para completar, tenga una limitación o tenga una religión no aceptada o tenga otra raza. O sea, es como eso. Y bueno, qué bien, porque no sabía lo de los 60 tipos de sexos. Simplemente que naturalmente se habla nada más y siempre se ha escuchado y he crecido femenino, masculino, sí, que uno escucha que asexuales, que hermafroditas, pero que son problemas congénitos que hacen que las personas nazcan con ese tipo de problemas físicos, o es lo que he escuchado, o visualmente ese detalle físico. Entonces, sí, gracias por suplir ese punto de mi ignorancia ahí, porque, bueno, estamos aprendiendo. Mile. Listo, bueno, muchísimas gracias por ese ánimo que han tenido hasta el momento. Han estado muy participativos en el chat también. Y quiero recordarles que si de pronto tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna intervención que desean hacer allí en el chat también se puede. Veo algunas manitos levantadas, pero me gustaría pues dar paso, Cami, también a nuestra siguiente invitada para que ella también tenga como la oportunidad de presentarse un poco y empecemos a hacer este conversatorio pues un poquito como más fluido, porque justamente ella nos va a dar otro punto de vista, ¿no? Desde otras dimensiones, justamente, ya que acá Lina nos menciona las dimensiones humanas, ¿no? Pues nuestra otra invitada nos va a hablar desde otra perspectiva bien distinta y pues justamente ya que estamos hablando de las diferencias. Eli, sigue, buenas tardes. Hola, buenas tardes, regálame un segundo. Es que esta plataforma, esta para mí es nueva totalmente. Muy buenas tardes para todos. Ya te vemos y te escuchamos ¿sí? bien, Elizabeth. Sí, perfecto. Okay, gracias. Bueno, para todos, mi nombre es Elizabeth Liñas Marriaga, soy una mujer afroaraucana, soy de los Llanos Orientales, soy una mujer que cumplió 50 años, madre de 2 hijos, una líder social y política desde la edad de los 14 años. Empecé en el proceso de las juntas de acción comunal en la vereda donde vivía en el municipio de Arauquita. No sé si pues han escuchado mucho del tema de Arauca y Arauquita y toda la problemática que hemos tenido nosotros en el departamento por el tema de violencia. Y he venido haciendo un trabajo social desde Arauca y pues la misma situación pues me llevó a salir del departamento hace aproximadamente unos 13, 14 años. Fui víctima de violencia sexual, fui víctima de desplazamiento forzado, fui víctima de secuestro, desaparición forzada. Y pues eso me ha hecho ser una persona totalmente resiliente, ¿no? Yo creo que si tengo que reconocer y valorar algo, no solamente en mí, sino en el contexto también de mi hogar con mis 2 hijos, es que hemos tenido la capacidad de que esa resiliencia no solamente quede conceptualizada en una palabra, sino que la hemos implementado no solamente del contexto, sino que también la hemos tratado de que las personas que están en nuestro círculo y lo que nosotros venimos haciendo diariamente, pues se incruste en los seres humanos, porque muchas veces las diferencias hacen que algunos seres humanos se limiten más de lo que les ha tocado vivir.
Yo, a pesar de todas muchas cosas, a mí la gente me hablaba de que si de pronto en mi proceso, yo cuando empecé a llegar a Bogotá, antes de que tuviera toda esta problemática, por el mismo contexto del país, yo llegaba a Bogotá y yo decía que era araucana y mucha gente se apartaba de mí, se alejaba de mí, ¿sí? Porque tenían dentro de su imaginario que todo el que venía de estos sectores cargaba un fusil. Y fue para mí la universidad la forma de empezarle a demostrar a la gente que no era así. Entonces, vender y empezar a transformar esos imaginarios que tiene la gente en las metrópolis, en las ciudades, en las urbes, cuando nosotros venimos de provincia o cuando venimos de sectores con muchas dificultades. La primera fue esa, empezar a reeducar a la gente que está en la metrópoli, porque hay que hacer una diferencia grande. Es que es una cosa, es la persona que vive en Bogotá y es otra cosa muy distinta a las personas que vivimos y nos desarrollamos en provincia. Son totalmente dos formas de vida totalmente diferentes. Y cuando nosotros hacemos esa inserción a estas metrópolis, le cuento que si uno no tiene la capacidad, primero, de entender al otro, porque independientemente venimos de sectores donde la misma educación nos permite a nosotros algo que aquí está marcado en este conversatorio, que es el respeto. Y a uno en su territorio le enseñan a respetar al otro y a respetar la opinión del otro, siempre y cuando en ese límite no trastiera tu integridad física, tu integridad como persona. Fue el primer ejercicio que yo hice en mi vida en el tema de respetar la diferencia y entender al otro. Es empezar a decirle al otro, mire, sí, yo soy araucana, yo vengo de un departamento difícil, pero es que yo no soy guerrillera, pero es que yo no soy esto. Y empezar, yo, por ejemplo, en la universidad para hacer trabajo me tocaba totalmente sola, porque nadie se quería hacer conmigo. Una compañera me decía, aparte de que vienes de un departamento tan complejo, eres negra, ¿sí? Y alguien me decía, ¿tú has sentido el tema de la discriminación racial? No, porque empecé a dar la batalla demostrando que el tema de mi melanina, a pesar de que tiene un contexto de aumento, no me hace diferente a una persona blanca, a un mestizo, a un indígena, no me hace diferente. Esas son contextualizaciones que tenemos nosotros y que hay que llevarlo, yo siempre lo llevo al marco constitucional. El marco constitucional a nosotros en Colombia nos dividió. Nosotros todos somos colombianos, ¿cierto? Pero el marco constitucional nos empezó a decir negros, afrodescendientes, raizales, palanqueros, mestizos, blancos, indígenas, y la gente se ha quedado con eso, pero olvidando algo que es importante, que es el ser humano como tal. Yo venía escuchando ahorita esto, y llegué un poquito tarde también como la compañera anterior, y en medio de todo esto que yo he vivido como ser humano, como mujer, como madre, como hija de este país, soy un referente a nivel de amigos, a nivel social y a nivel político. Cuando yo llego a unos espacios, yo siempre trato de que la gente entienda que tiene la capacidad de respetarle al otro lo que es y cómo quiere asumir su vida y cómo quiere asumir su rol y cómo quiere entender. Hablaban ahorita del tema de las diferencias en el tema de género, en el tema sexual, en el tema de identidad. Y nos hemos enmarcado en una cantidad de temas religiosos, económicos, sociales y políticos, pero olvidando lo importante, el ser, el yo. Porque si yo tengo ese principio de que yo quiero que todo el mundo me acepte, me valore como yo soy, el primer principio que tengo que aplicar es esto de aquí para allá, no solamente quedarme con eso, sino al que está al lado mío, al que está al frente, al que está atrás y al que está al otro lado. Entonces, miren que mi experiencia, más le estoy hablando de la experiencia de Elizabeth, ¿sí? Más de lo que me ha tocado vivir a mí, del desplazamiento, la desaparición forzada, el secuestro, todas estas cosas, el abuso sexual, muchas cosas que a mí, por ejemplo, a mí me decía la persona que extendió esta invitación para que estudiara en este conversatorio, Adrianita, con Adrianita llevo muchos años conociéndome y Adrianita sabe que yo soy una persona que donde yo quisiera que no solamente pase Elizabeth, sino que quede algo de Elizabeth, ¿sí? Quede ese referente de Elizabeth, no solamente en la construcción de lo social o lo político, sino también la construcción del tema del ser humano, del humano más que todo.
Y a pesar de eso, aquí sigo, aquí estoy y creo que nosotros en nuestra política educativa a nivel nacional, ojalá pronto haya se vislumbre dentro de estos pénsulos. Y yo creo que estos conversatorios con chicos y chicas de las universidades es muy importante porque muchas veces nos quedamos solamente en el texto, en la cátedra, en esto, pero no vamos más allá de lo que realmente debemos de formar hoy en día a nuestros jóvenes. Porque yo a diario veo como el bullying, que se disfraza también muchas veces, se pone máscaras de diferentes facetas para poder agredir a otro desde cualquier contexto religioso, social, político, como lo queramos denominar. Y eso está causando a nivel de nuestras juventudes un desarraigo total de entender, de querer y de apreciar y de respetar al otro. Totalmente. Uno ve hoy en día que el amigo no le importa, o el que se dice ser amigo no le importa muchas veces apoyar una broma, apoyar un gesto, ¿cierto? Y ya hoy en día tenemos estadísticas de mucha gente que por no tener esa capacidad o no tener la capacidad de expresar o de hablar con otro, pues terminan quitándose la vida. ¿Usted cree con todo lo que a mí me tocó vivir desde hace aproximadamente unos 20 años? A mí se me pasó por la cabeza muchas veces esa idea, muchas veces. Y lo digo pidiéndole perdón porque igual pues yo no soy una persona que me dedico, no tengo una denominación religiosa como tal, pero bueno, pues yo no sé, yo siempre pienso es que la vida es linda. Pero también hubo algo en lo que me aferré, que fueron pues esos dos hermosos hijos que tengo, y que me hicieron ser como mi punto de apoyo para poder avanzar adelante. No sé, pues eso es más o menos como lo que yo les quiero aportar desde mi contexto como Elizabeth, desde lo que a mí me ha tocado vivir, lo que hoy en día vengo haciendo a nivel nacional, porque independientemente, pues a nivel nacional vengo a través de varias fundaciones que tenemos, Fundacres, con Adrianita, con un grupo de amigos a nivel nacional. Venimos construyendo una política más de nuestro ser para poder llevar a territorios muchas veces estas opiniones, estas experiencias de vida para que la gente entienda. Y que lo que venía diciendo al principio, hay que empezar a entender que somos dos contextos diferentes cuando nosotros nos extraen la misma situación del país y nos lleva, por ejemplo, a mí que me trajo a Bogotá. ¿Sí? Ojalá me hubiera llevado a otro sitio de Colombia donde yo de pronto me hubiese sentido identificada, me hubiese sentido acogida, pero fue muy duro llegar a una ciudad primero fría en el contexto de su clima, pero también existe la frialdad del ser, ¿sí? Para poder yo empezar a hacer como esa relación con los demás, fue muy difícil, pero igual, no me dejé vencer por eso. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, o no sé si... Sí, bueno, sí. Nos gustaría acá de pronto ir retomando un poco, o bueno, me gustaría retomar un poco algunos elementos que mencionaste ahorita ya hacia el finalizar, pues esta experiencia que nos comentas, tu experiencia de vida. Y es justamente, pensaba yo, hay muchas expresiones, por ejemplo, muchas palabras que usamos ya como comúnmente, que se han como naturalizado. Hay muchos chistes, por ejemplo, y hay de hecho un tipo de comedia que tal vez no es tan común acá en Colombia, pero de hecho ha agarrado un poco de fuerza, pero que por ejemplo en Estados Unidos es una comedia como súper clásica y es como una comedia a raíz de las características de las personas, ¿no? De sus características físicas, de sus características culturales, de sus creencias, y también sucede mucho con las opiniones. Hay opiniones que se han convertido en una cosa como tan
naturalizada y además aquí en el respeto a la diferencia, cuando hablamos de respeto a la diferencia, uno tiende a pensar, pues si debe haber respeto a la diferencia, que respeten mi opinión, ¿no? Y si yo opino diferente, pues que me respeten también. Y sí, pero ¿qué pasa cuando ese chiste, cuando ese comentario, cuando esa opinión, que claro, todos tenemos derecho a tener nuestras opiniones diferentes, pero de pronto en qué momento esas opiniones, esos chistes, esos comentarios pasan de ser chistes, comentarios, opiniones a ser un acto de violencia, un acto discriminatorio, una situación de ofensa, por ejemplo, y cómo de pronto podemos empezar como a diferenciar eso, ¿no? Ese humor, esas expresiones coloquiales, esas expresiones de confianza, de pronto entre grupos o entre personas, con algo más bien hacia el tema de la ofensa, hacia el tema del irrespeto, hacia el tema de la discriminación y de pronto cómo podemos, desde ese reconocimiento, de una cosa es el humor, una cosa es la opinión, otra cosa es la ofensa y la discriminación, a raíz de ahí, ¿cómo podemos fortalecer ese respeto a la diferencia? Y esta es una pregunta, digamos, que me gustaría hacerla amplia hacia nuestras dos invitadas para que desde sus diferentes puntos de vista pues puedan como opinar al respecto. Si quieres, sigue Lina. Hola. Dale, ¿Sí? te escuchamos. Lina. Bueno, entonces, Lina, si quieres, Lisa. Lina, si quieres le Bueno, me damos escucho paso un a momentico Lina y puedo volver a escuchar la pregunta. Gracias. Que si repites la pregunta, Mile. Claro, estábamos hablando de que hay muchas expresiones, chistes, comentarios, opiniones incluso que se han convertido como en algo un poco natural, pero no por ser como algo normal que escuchamos todo el tiempo, significa que necesariamente sea algo pues adecuado, ¿no? Y cómo podemos entonces de pronto empezar como a reconocer esa diferencia, en qué punto podemos marcar donde ya pasamos del chiste, del humor, de la opinión, hacia un acto de violencia, de discriminación, de ofensa. ¿Dónde podemos como empezar a marcar esa diferencia? ¿O cómo hacemos para empezar a reconocer esa diferencia para a partir de ahí empezar a fomentar el respeto a la diferencia? Es que a mí me parece que los chistes se han transformado como en una opción para poder ofender a las demás personas. Por ejemplo, siempre se utilizaba mucho el chiste del peluquero gay o de el peluquero que se vestía de mujer y siempre, por ejemplo, en Sábados Felices, en otros, digamos que programas de televisión, siempre se ha tendido a ridicularizar a las personas LGBTI. Es muy raro el programa donde se muestre una persona del sector LGBTI en sus plenas capacidades y sobre todo en las personas trans. Entonces siempre tendemos a ridicularizar a las otras personas. Yo, por ejemplo, me he puesto mucho ahorita en el lugar de las personas que están haciendo, digamos, en estas nuevas redes sociales y que están subiendo contenido, youtuber y todo eso, y uno ve las ofensas que hacen en torno a, por ejemplo, a las personas trans y su genitalidad. De hecho, en Brasil se suicidó un chico trans que era, digamos, TikToker, y él empezó a subir unos videos sobre su pareja que era un hombre cisgénero y ellos conformaban una pareja gay. Y de tanto el acoso y la vulneración, pues terminó él suicidándose. Entonces, no sabemos hasta qué punto las ofensas y lo que implican las redes sociales y todo esto puede llevar a personas al tema del suicidio. Yo me parece que hay que empezar es como desde el respeto y es como no podemos seguir ridiculizando a las personas en sus dimensiones de vida, ni desde su raza, ni desde su género, ni desde sus otras manifestaciones, ni de la discapacidad, porque tendemos a llevar el chiste a, digamos que hacia lugares que pueden ser violentos para las personas. Muchas gracias, Lina. Por acá, muy de la mano con ese comentario tuyo, nos dice Miguel Ángel en el chat, el respeto y la opinión es válida, pero pierde su validez en el momento en que lastima, ofende
y afecta al otro. Considero que una cosa es una opinión y una muy diferente la discriminación. Entonces, pues justamente por aquí vamos y entonces, Elizabeth, cuéntanos desde tu perspectiva cómo podemos empezar a hacer esa diferencia y a promover el respeto a la diversidad. ¿Aló, me escuchas? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, yo creo que hace poco pasó un incidente que lo voy a traer a colación, lo que pasó en los Óscares con este actor, ¿sí? Sí, Chris Rock y Will Smith. Will Smith llegó el punto en que este comediante llegó al punto más profundo de su ser, ¿cierto? Y es esa ofensa Creo que perdimos a Eli. ¿Escuchan? Sí, Hola. ya, pero te perdimos un momento en donde decías que llegó al punto de la ofensa. Bueno, ya por ejemplo, ya el comediante llegó al punto de la ofensa, de lastimar, ¿cierto? De la agresión, no la agresión física, porque es que ese es el tema más profundo que tenemos en estos aspectos, es que llega el momento en que a ti se te hiere más allá de que te den una bofetada o que te hagan algo, esa afectación es más profunda. Yo lo viví en carne propia. Y lo que hacía era que tenía la capacidad de respirar profundamente y decir, bueno, esta persona la tengo que ignorar porque me puedo salir de las casillas y puedo generar un conflicto mayor. Cosa que Will Smith no pudo hacer porque aparte de eso fue una ofensa en público, ¿sí? Y hay un punto que dice que mis derechos van hasta donde empiezan el de los demás, ¿cierto? Hay una raya que esa raya yo creo que nosotros en este país la hemos venido pasando y pisoteándole esa línea que de pronto nos separa en el tema del respeto, en el tema del ser. Como lo decíamos, lo decía Ana María ahorita, no sé si Ana María, que hemos deshumanizado tanto, ¿cierto? Nos hemos deshumanizado tanto que a mí no me importa el dolor del otro, a mí no me importa lo que sienta el otro, con tal de ganarme una risa o de ganarme una palmada del grupo que tengo a mi alrededor para que me acepte o para que tenga mi aceptación, soy capaz de herir al que está al frente, al negro, al indígena, al transexual, al gay, a cualquiera, ¿cierto? Porque nos hemos convertido en que lo que es importante es la aprobación de ese círculo donde yo estoy, sin entender que le estoy haciendo daño al compañero, al vecino, al amigo, o incluso en la misma familia sucede. Los apodos, ¿cierto? Eso es los apodos es una forma, yo creo que es la principal forma de agresión que se da y de afectación que se da frente al respeto en las familias. Entonces, ¿cómo hacer para que ese respeto y esa diferencia no llegue y no se transfiera lo que la compañera preguntaba ya en un tema de violencia? Es muy complejo. Nosotros no tenemos la fórmula mágica para eso porque no la tenemos en este momento, porque hay que entender que nosotros también tenemos unas raíces muy profundas, que hemos sido un país muy violento, ¿cierto? Yo creo que los que estamos acá, todos hemos nacido bajo el marco de la violencia en este país. Y hemos naturalizado tanto la violencia que cualquier acto violento nos parece chistoso, nos parece chévere, nos parece, incluso hoy en día hasta los convertimos en memes, ¿sí? Y vamos pasando y pisoteando por encima de la dignidad del otro. ¿Qué hacer? Pues yo creo que nos toca, los que tengamos la oportunidad, es de empezar a crear políticas públicas que nos permitan, no solamente del contexto de las relaciones interpersonales más cercanas, que empiezan también a florecer en la universidad, en el círculo de la familia, en el círculo donde nos tomamos el café, es empezar a cambiar esos lenguajes.
yo creo que también una cosa que ha aumentado el tema del irrespeto a la diferencia y de respetar al otro y de agredir al otro, pues son las redes sociales. Hoy en día vemos cómo a través de las redes sociales se generan una cantidad de afectaciones y el que está detrás de la pantalla lo está sufriendo, lo está viviendo, pero no tiene la capacidad tampoco de exteriorizarlo. Se queda ahí, se queda con ese bullying cibernético. Aparte que pronto lo puede tener también ese bullying presencial. Yo creo que hay que empezar a construir, sé que hay muchas políticas públicas, sé que hay mucho documento para mejorar todo esto, pero yo creo que un elemento esencial es que cada quien empiece a entender que así como yo quiero que a mí me respete, el otro también quiere lo mismo. Y creo que también hay que empezar a reeducar, reformar, y no solamente desde la universidad, también desde los hogares. Yo creo que se nos ha perdido mucho el tema de la formación dentro del hogar, dentro de la familia se ha descontextualizado tanto, y se ha deshumanizado tanto, que el mismo afán del mundo nos ha llevado a olvidarnos de muchas cosas, de valores, y hemos dejado todo eso para tirar. Sería ahí. Sí, interesante, Elizabeth, eso que traes al final a colación, porque cuando preparábamos acá con Milena el conversatorio, decíamos, sería chévere preguntar a las ponentes y en general también pues a los asistentes, ¿cómo ven ustedes, más bien, cuál creen ustedes que es el papel de las organizaciones sociales, el papel del gobierno distrital y nacional, cuál es el papel en general de este tipo de organizaciones y estatales, privadas, de las organizaciones sociales, en clave de fortalecer el respeto a la diferencia? Podríamos pensar también cuál consideran ustedes debe ser el papel inclusive de la universidad, inclusive de la escuela, en su concepto amplio, ¿no? La escuela primaria, las escuelas privadas, la universidad, los claustros de formación, para que podamos mejorar como desde los espacios de formación, sean formales o no formales, otro tipo de sociedad a partir del respeto. ¿Cómo ven ustedes que se está adelantando eso? ¿Ha sido acertado en materia de política pública, digamos a nivel jurídico, como proponía por acá Miguel Ángel, en relación de qué es lo que pasa jurídicamente cuando alguien no respeta, en relación también con lo que el ejemplo que traía a colación Elizabeth sobre lo que pasa en las redes sociales? ¿Cómo ven ustedes el papel en general de la sociedad, pero sobre todo de las organizaciones con el fomento del respeto a la diversidad? Lina, ¿tú qué opinas? Lina. Bueno, mientras llega Linas, Yeudis tiene la mano arriba. Sigue, Yeudis. Bueno, yo considero que a nivel de política pública no es que se está haciendo mucho. En correspondencia con lo que dijeron las ponentes y el compañero, o sea, es como que de lado y lado, no empujar, pero tampoco jalar. ¿Por qué? Me explico, por lo menos, o sea, siempre van a hacer chistes, siempre se van a hacer chistes, siempre, y el que diga que no, que tire la primera piedra, como dijo Jesucristo, que nos vamos a reír de X o de Y chiste. El punto de los chistes es como pasó el caso, el reciente, que ya está con memes, que también me parece una falta de respeto, como le expresó Elizabeth, es que vayan directo y a ofender a la persona, que sean ya muy directos. ¿Por qué? Porque siempre han habido chistes de calvo, chistes de gordo, chistes de negro, chistes de pastuso, chistes de costeño, chistes de boyaco. Entonces, si comenzamos, por lo menos como sale a veces con ejemplos en el programa Doble Vía, no, que ahora van a demandar a don Gediondo porque hizo un chiste sobre las personas que usan prótesis dental. O sea, entonces ya estamos como en los extremos. Está bien que sí, vamos al respeto, pero tampoco un extremo porque él no está diciéndole a alguien, si no nos vamos a quedar sin la libertad de expresión, sin la libertad de diversión. O sea, mientras se hagan las cosas sin tomarlo tan a pecho, sin respetar, sin ser directos, sin invadir ya los espacios directos de las personas, yo considero que podemos manejarlo, porque si nos vamos todos a los extremos, no vamos a poder ni convivir, ni lograr aceptación, ni tener la tolerancia, ni lograr la inclusión, ni lograr la igualdad que todos merecemos.
pues es mi consideración, o sea, no con el punto de irrespetar a nadie, mantener la posición, sino que no podemos estar en ese punto de extremos porque ¿a dónde vamos? O sea, los extremos son malos, los extremos se revientan y todo el mundo cae por fuera del círculo de convivencia. Es mi opinión. Listo, Yeudis, gracias. No sé si Lina ya está por ahí. Sí, por aquí ando, escuchando Dale. todos los comentarios. Dale, Me Lina. parece importante, por ejemplo, que a nivel institucional, pues es que nosotros, por ejemplo, desde la política pública LGBT solo la tenemos aquí en Bogotá. Entonces eso implicaría que solo las acciones que se hacen en torno, por ejemplo, a la diversidad sexual y de géneros, pues esté solo anclada solo a Bogotá. En otras ciudades, pues se está haciendo, pues, ejercicios como en Medellín y en Cali, pero de todas maneras sería importante, pues, el tema de la política pública a nivel nacional, porque eso implicaría, pues, unos recursos, también que se empiece a hablar en lugares que son más recónditos y que de todas maneras pues no se habla y que las personas, por ejemplo, aquí donde yo trabajo, que es en el centro de Bogotá, llegan personas de, digamos, de la costa, de La Guajira, que son violentadas y son expulsadas de sus núcleos familiares. Entonces creería yo que pues igual se necesita que haya una política pública a nivel nacional. Por el tema de, por ejemplo, en temas legales, pues existe la ley 1482, que es la ley antidiscriminación, pero la ley antidiscriminación pues también se queda muy subjetiva, porque ¿cómo demuestro yo que alguien me está discriminando por ser trans? ¿O cómo demuestro yo que alguien no me da el trabajo porque yo soy trans? Y pueden decir, no, es que presentó la entrevista pero no fue aceptada. ¿Cómo podemos, por ejemplo, pasó hace muy poco, de una pareja trans que tiene una niña y la quisieron inscribir a un colegio por su calidad educativa y les negaron el cupo, pero no les dijeron por qué, solo dijeron es que es la pareja, digamos que es la familia aquella la que tiene la condición esta. Entonces, en cierta medida es cómo comprobar, por ejemplo, temas de discriminación, pues siendo que la ley a veces es tan subjetiva. Entonces, sí puedo comprobar que me discriminaron, pues, pero tengo que tener pruebas para todo. Entonces, eso implica pues que hay una ley 1482 que ha sido aplicada, por ejemplo, en el caso de Sergio Urrego, y la ley de Sergio Urrego que salió después del suicidio del joven que se suicidó del colegio por acoso escolar por parte de los docentes y de los compañeros. Entonces, eso implica que las leyes se han tenido que venir modificando, pero también es difícil comprobar. Y pues la única acción que tomaron en contra de la rectora de lo que pasó en este colegio fue darle casa por cárcel. Entonces, en eso se quedan pues los temas cuando hacemos estos temas de discriminación. Listo, Lina, sí, interesante. Por acá, Miguel acerca de lo que tú estás comentando, menciona que este tipo de mensajes arraigan los estereotipos y las violencias y las exclusiones. Acerca de, no sé si es el comentario que estaba comentando ahorita Yeudis, pero bueno, sí, el tema del lenguaje y la normalización es interesante también trabajarlo ahí. Elizabeth, ¿tú cómo la ves? ¿Qué opinas acerca de ese papel de las organizaciones, del Estado? Bueno, lo que decía la compañera, pues lamentablemente este país es el país de las normas, de las leyes, de crear una... Si nosotros nos vamos al tema normativo, nosotros tenemos una infinidad de normas muy hermosas, que yo creo que no las debe tener ningún otro país. Pero lamentablemente a la hora de aplicarlas o de llevarlas a realmente donde tienen que ir es muy difícil. Es muy difícil, muy difícil. La compañera lo decía anteriormente, aquí hay posibilidades de las personas que están en Bogotá, que tenemos el acceso a la justicia, porque igual pues tenemos mucha falencia también en la justicia, ¿cierto? Entonces, normas tenemos muchísimas. Hay, mejor dicho, para escoger frente a lo que tenemos. Pero creo que hay que empezar a hacer esa transversalización, no solamente desde que se quede en el tema del gobierno, que le corresponde solamente al gobierno, que le corresponde solamente a esta entidad o que le corresponde solamente a esto. Yo creo que esto es un conjunto de uniones que es necesario, no solamente desde el Estado, sino también desde las otras organizaciones sociales, de bases, la escuela. Yo creo que la principal
organización primaria que debería empezar nuevamente a reeducar, porque yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con alguien, no solamente del tema de derechos humanos, del tema de todos esos aspectos, es de empezar a reeducarnos en el tema de los valores, en el tema del respeto, en el tema de aceptar al otro. Y eso solamente se hace dentro del contexto de la familia, dentro del contexto de la sociedad laboral, dentro del contexto de la sociedad, de las relaciones sociales. Eso es como una... exactamente, es una pirámide que tiene que empezar, que tenemos que voltearla a lo contrario, de abajo hacia arriba, ¿cierto? Es la obligación que tenemos todos desde la casa hasta las universidades, y no se queda solamente desde los claustros universitarios, hay que sacarlo también a la oficina, hay que sacarlo también a la calle, hay que sacarlo al transporte público, ¿cierto? Porque muchas veces se queda solamente en la acción de quererlo hacer, pero hasta ahí nomás. Yo por lo menos tengo la satisfacción de que tengo la oportunidad de estar con muchas organizaciones sociales, y sé que hay muchas organizaciones sociales en este país, muchos gremios, muchas fundaciones que vienen haciendo mucha énfasis, vienen haciendo un trabajo muy espectacular, ciertas universidades también lo vienen haciendo, pero que realmente lo vienen haciendo cada quien por separado, que yo creo que ese es el desgaste más grande que tenemos en nuestro país. Tenemos 50.000 organizaciones de 50.000 cosas, pero que no hay ese conjunto de todo, decir, bueno, vamos a unificar este concepto para poder hacer un trabajo pluralista, amplio, y que realmente llegue a los territorios. Creo que todo se queda en la urbe, creo que todo se queda acá, y muchas veces vemos, hoy escuchaba, por ejemplo, en el radio, la condena a una profesora que sacó al niño del salón, lo gritó, lo maltrató, y el niño salió de su casa y se suicidó. Después de tanto tiempo, viene la justicia a decir que la señora va a tener pues la van a castigar por ese acto violento, por ese acto de irrespeto, por ese acto de no entender al chico, pues que tenía un contexto diferente, ¿cierto? Pero tuvo que pasar un tiempo para demostrar lo que decía la compañera. El problema es que aquí nos desgastamos también en demostrar que me están hiriendo, que me están ofendiendo, que me están haciendo. ¿Por qué? Porque la justicia tiene mucha falencia también. Entonces yo creo que aquí, desde el contexto del Estado, las organizaciones sociales y lo demás, que yo creo que esto debemos hacer es la unificación de todo esto para poder que todos podamos trabajar en la misma dirección. Porque Elizabeth Liñán y su grupo de personas vienen haciendo lo que puede. Compañera Lina desde su espacio viene haciendo lo que puede. Pepito Pérez de su espacio viene haciendo lo que puede. La universidad de su espacio viene haciendo esto, que me parece súper importante que hagan estos conversatorios, que realmente pues llegamos a muchas veces a estudiantes, que dentro de estos estudiantes puede haber alguno que está padeciendo algún tipo de este tipo de violencias, pero que no encontró la herramienta para decir, o no encontró esa persona que sienta la confianza de decirle, me está pasando esto, ¿cierto? Entonces creo que es necesario que no solamente trabajemos desde el marco de lo que está, sino también de unificar conceptos, de unificar refuerzos. Sí, listo, Delicia. Importante eso de trabajar como órganos en las diferentes esferas de la sociedad bajo la misma premisa, ¿no? Las organizaciones, las entidades de gobierno, el claustro académico, fundamental ahí manejar el mismo discurso también. Luz Diney, si tiene la mano arriba, sigue. Gracias, profe Camilo. Saludos para todos. Pues yo creo que es un trabajo que se necesita empezar desde enseñarle a los padres la pauta de crianza, porque permiten que sus hijos hagan bullying desde que empiezan el colegio. Son niños que maltratan y después se vuelven maltratadores, y seguimos en el mismo círculo de violencia de todos los tipos que hay, bullying, y llegan al caso más lamentable, que es el suicidio. Y también desde la parte del respeto. Obviamente como suicidióloga, estoy especializada en atender ideaciones suicidas, y es muy triste que llegue una persona trans, o una persona afro, o bueno, de cualquier color de piel, porque todos somos seres humanos y aquí no importa la piel, la raza, ni nada, seguimos siendo de la misma raza, ese tipo de situaciones, y no son
echamos siempre la culpa a las instituciones, pero son las personas que hacen que esas instituciones fallen en ese proceso. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a un cargo público nos creemos los supers, que todo lo sabemos, no hay un engranaje como acaban de decir por qué y no se articulan debido a eso, a la envidia, los celos, la poca experiencia en trabajo en equipo, la falta de educación, la falta de respeto por el otro. Tanto Lina o las otras niñas que han trabajado temas con comunidades saben que trabajar con personas de diversos ideologías, razas, género, bueno, como lo quieran identificar, es muy difícil, porque es que sacar ese arraigo y esa parte que se tiene ya desde muchos años, porque vivimos en un país desde hace muchos años en violencia, y se construye siempre sobre eso, siempre esas matices son siempre la violencia, y la violencia genera más violencia. ¿Por qué? Porque no tenemos unos profesores que puedan ayudar a combatir esos. Al contrario, hay algunos que he encontrado que generan ese proceso de violencia, empiezan a meterles mentiras a los jóvenes desde pequeños, y cuando llegan a un mundo con odio, rencores y odiando lo que es el país. Y sí, tenemos muchas falencias en este país, pero es de nosotros y cada uno desde nuestras perspectivas y desde lo que hemos vivenciado, porque al igual que la compañera, he sido víctima de abuso, he sido víctima de desplazamiento forzoso por grupos al margen de la ley, y entiendo todos estos conceptos, pero si desde nosotros nos quedamos arraigados con ese sentir y con ese hacer, pues es muy difícil. Entonces es de nosotros cambiar, y lo que estamos haciendo aquí es muy importante porque estamos aportando y estamos mirando desde ese conversatorio qué podemos hacer y cómo podemos engranarnos para poder empezar a cambiar esos estigmas, esas creencias absurdas de que tengo que ser violento con el otro, de que tengo que pasar por encima de las aptitudes y las capacidades de otro para estar en un trabajo, porque las competencias no son lo más honestas que sean, son deshonestos. Entonces eso es lo que les estamos enseñando a los jóvenes. ¿Y cómo le vamos a pedir al adulto que cambie esos estigmas? Se necesita mucha terapia, y Camilo como psicólogo sabe que eso no se calma, no se cambia, se transforma esas mentalidades de la noche a la mañana, porque desde el niño se viene arraigado con ese proceso. Entonces, si cogemos a los padres, que son los primeros educadores, y empezar a hacer un trabajo formativo para que esos niños a futuro sean las personas que multipliquen las buenas costumbres, el respeto por el otro, que yo sea alto, bajito, gordo, blanco, moreno, gris, sigo siendo un ser humano que es una persona sintiente, que le duele el sentir y le duele lo que está pasando. Desde que empiezan a maltratar a un animalito, cuando son niños pequeños, no se le corrige, pues son personas que terminan como los psicópatas en algunos casos, no todos, porque obviamente hay que mirar ese tema, pero sí empezar a hablar con los padres, a empezar a hacer escuelas de padres, que no se hace. Lo único que se hace es reuniones en los colegios. Tenemos unos orientadores que muy pocos son psicólogos, y empezar a hacer un trabajo con los papás realmente, para poder llegar a mejorar esos estigmas, y con la sociedad, pues es que es cada uno desde nosotros poder aportar esos objetivos. Sí, la compañera dice que tenemos 10.000 y hasta más organizaciones de derechos humanos, de esto, que aquello, que lo otro, pero yo me he dado la tarea en el eje cafetero, Caldas, Quindío, Risaralda y parte de Antioquia y Cartago, que es Valle, a investigar cómo es el funcionamiento de esas fundaciones, organizaciones, y la gran mayoría están perdidos en el cuento. Solamente es ver qué le podemos sacar al Estado para nuestro propio beneficio, pero no se están haciendo. Yo tuve la oportunidad de montar una IPS en el Chocó con personas de otra melanina, digámoslo así, y no discrimino a ninguno, pero yo me sentí más vulnerada, más discriminada por la otra persona de otra melanina, y por eso no me vuelvo una resentida social. Adoro a los afrocolombianos, a los indígenas, porque yo soy indígena de Urrao, Antioquia, y desde nuestras vivencias
No podemos seguir fomentando eso, porque yo veo que dicen, es que yo he hecho, que me he sentido, que esto, que aquello, que me hicieron. No, empecemos a cambiar eso. Sé que nos hicieron muchas cosas, mucho daño y todo eso, pero enseñémosle al mundo de que nosotros, a pesar del daño que nos han hecho, nosotros no podemos seguir siendo los mismos vulneradores y violentos con los otros, porque los otros me han hecho este daño. No, al contrario, las personas debemos entender y respetar, y como dice por ahí en Francia, amémonos en la diferencia, somos seres humanos, entonces construyamos, y no que en este conversatorio se quieren hablar y quejarnos de todo lo malo que hay en las instituciones, de todo lo que hace la gente, porque las instituciones están conformadas por personas, que también nos equivocamos porque somos seres humanos, y si no fuéramos seres humanos seríamos personas, seríamos algo otra cosa diferente a seres humanos, seríamos perfectos. Entonces, construyamos entre todos los que estamos aquí en este conversatorio un plan estratégico desde nuestras localidades. ¿Cómo puedo yo aportarle a Lina, a Camilo, a Miguel, a Elizabeth, a Diana, a Claudia, a Judith, a Milena, desde lo que yo sé como suicidióloga y desde lo que saben cada una de las personas que nombré por su juventud, por su experiencia, por sus vivencias? ¿Cómo construimos algo que podamos replicarlo en las redes sociales? No sé, ya me darán ideas porque en este momento se escapan muchas cosas, pero desde ya empezar a construir cosas sólidas, porque sí sabemos que cuando cambia un nuevo gobernante trae su gente y cada uno viene con su arraigo y sus manías. No están muchos por mérito, sino por dedo y por cumplir ahí, porque me ayuda en la campaña política. Entonces, por eso no se le da continuidad a los procesos, pero desde nosotros esta parte, desde las aulas, desde la parte de educación que nos estamos formando como futuros profesionales, magíster y demás, ¿cómo podemos hacer ese trabajo? Y de las que ya tienen unos trabajos en instituciones como reconocidas, como dice la compañera, ¿cómo la podemos ayudar a ella para multiplicar ese trabajo que ella está haciendo tan bueno en Bogotá, desde las comunidades que trabaja, las personas trans? ¿Cómo les ayudamos nosotros a visibilizarlos y a decirle a esta sociedad ignorante que son seres humanos y que tengan una identidad sexual o una ideología diferente a la nuestra? No significa que los tengamos que juzgar, estigmatizar y obligarlos a que se tengan que quitar la vida porque seguimos siendo unos analfabetas emocionales porque no somos capaces de aceptar al otro como es. Muchas gracias. Bueno, Luz, sí, muy apropiado el comentario, llamando ahí a la unidad, ¿no, Mile? Y haciendo pues una reflexión interesante acerca del tema de la regulación emocional y el conocimiento de las emociones que también inciden y casi que determinan muchas veces las acciones que pueden promover inclusive hasta el suicidio, ¿no? Interesante esa categoría que utilizó del analfabetismo emocional, creo que cala muy bien para que sentemos una reflexión propia, una reflexión subjetiva sobre el conocimiento que deberíamos tener sobre nuestras emociones y el reconocimiento que deberíamos tener sobre las emociones de los demás. Creo que ya queda como en el análisis propio, en el de cada uno de ustedes, ver hasta dónde llevan la propuesta de Luz, de generar pues ya un paso al acto, ¿no? Un paso a la acción para empezar a disminuir, a reducir esa cantidad de violencias que tal vez de alguna forma u otra no logramos identificar, pero que están permeando nuestra vida cotidiana y que seguramente están permeando las personas que nos rodean. Entonces, bueno, creo que más preguntas que respuestas, eso quiere decir que lo hicimos bien. Siempre es mucho más importante dejar preguntas que dar respuestas, entonces ya con eso vamos cerrando. Les agradecemos a todos, por favor, registrar su asistencia, que nos comenten qué les pareció, qué otros espacios les gustaría que desde Bienestar promoviéramos. Agradecerle nuevamente a Elizabeth y a Lina por su participación, por su disposición, pero sobre todo por representar esa lucha constante en favor de los derechos de esas poblaciones que históricamente pues han sido como invisibilizadas, pero que de a poco van ganando terreno. Entonces, muchas gracias por su trabajo, por estar acá y bueno, Mile, creo que vamos cerrando.
Sí, claro que sí, pues agradecer nuevamente, ya Camino agradeció, pero agradecemos nuevamente porque realmente esta es la idea, que ustedes estén acá con nosotros, que participen, que pregunten, que generen preguntas, no solamente digamos para los invitados o para los expositores, sino que se generen preguntas para ustedes mismos, que finalmente es como lo importante. Me parece muy valiosa esa invitación que nos deja allí nuestra compañera que participó ahorita al final, se me escapa el nombre y eso que lo tengo acá en el... Luz. Luz, muchísimas gracias, Luz. Súper interesante esa invitación a que empecemos a pensarnos en un plan de acción y que empecemos a ponerlo en práctica y si nos es posible hacerlo de pronto como a mediana escala y pensarnos en algo para nuestros territorios, maravilloso, pero si de pronto no es así, no nos limitemos a que entonces pues yo no puedo hacer nada a mediana escala, no puedo hacer nada a gran escala porque podemos hacer muchas cosas desde nuestro propio quehacer diario y entonces podemos empezar por pensarnos en un plan de acción para promover el respeto a la diferencia, para fortalecer el respeto a la diferencia desde lo que yo misma hago cada día y entonces de pronto tomamos algunos elementos de este conversatorio y entonces me comprometo a que a partir de hoy voy a empezar a cambiar mi discurso, por ejemplo, voy a empezar a revisar mejor mi lenguaje, voy a empezar a revisar mejor el tema de los chistes que hago o de los chistes de los que me río, ¿cierto? Esos compromisos de pronto un poco más pequeñitos y que parece como que no aportan, que no hacen bulto, pero en realidad desde allí ya estamos haciendo una gran diferencia y estamos haciendo un gran aporte en todo este tema. Pues nada, nuevamente agradecer a nuestras invitadas, a Lina, a Elizabeth, a Camilo también acá por el apoyo con la organización, a todos ustedes que estuvieron acá asistiendo, participando, escuchándonos, porque pues realmente es gracias a ustedes que podemos continuar realizando todas estas actividades. Esperamos que sigan conectados, que sigan participando. Recuerden que pueden participar tanto en actividades presenciales como virtuales sin importar la modalidad de estudio en la que estén. Así que, pues nada, muy conectados a Bienestar Universitario. Chao a todos, muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Gracias, Lina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Una feliz tarde. Gracias, hasta luego.